Hola, ¿cómo están? Hoy es domingo 1 de febrero de 2026 y en exactamente 10 días, no falta ya nada, qué ilusión, saldrá mi nueva novela, en España y en toda América simultáneamente. Se titula, y aquí la tengo, Los golpistas, y es sobre el golpista Hugo Chávez y el golpista Fidel Castro, dos dictadores que hicieron muchísimo daño a América Latina. Y sobre los golpes que Chávez tramó, malició y ejecutó, y también los golpes que le dieron a Chávez, sobre todo el golpe fallido de 2002, abril, que fue un golpe militar que al comienzo triunfó y 3 días después fracasó. Uno de los golpes militares más esperpénticos e hilarantes en la historia golpista de América Latina. Esta novela, Los golpistas, va a estar a la venta a partir del miércoles 11 de febrero, o sea, en apenas 10 días, en las principales librerías de España y de Estados Unidos, en Amazon, por supuesto, y como no, disponible en Kindle también, en las principales librerías del Perú. Los Genios, mi novela anterior sobre Vargas Llosa y Gabo, se vendió muchísimo en el Perú. En las principales librerías de México y de Argentina, de Colombia y Ecuador, de Chile y Uruguay, de Costa Rica y Panamá. Todo sale el 11 de febrero, en solo 10 días. Estaremos esa semana, Silvia Zoe y yo, en Madrid. Ojalá no haga tanto frío. Anoche ha estado helado aquí en la isla, joder. Hemos sobrevivido a duras penas. Pasaremos esa semana en Madrid, desde luego presentaremos la novela en esa ciudad. Yo soy un escritor principalmente gracias a la generosidad de España, del Reino de España, de las editoriales españolas y de los lectores de ese país. Vamos a presentar Los golpistas unos días después de su lanzamiento. Sale el 11 de febrero, la vamos a presentar la siguiente semana, el martes 17 de febrero, en el Hotel Wellington a las 4 de la tarde con una rueda de prensa. Pero los invito, si ya quieren ir tomando nota, a la firma de libros, que será el día mismo de mi cumpleaños, ¿sabías, amor? El jueves 19 de febrero por la tarde, en Casa del Libro, Gran Vía, Madrid. Muy bien, entonces recuerden, por favor, si no es mucho pedir, y pidiendo perdón por la inmodestia, que Los golpistas, mi nueva novela sobre Hugo Chávez y Fidel Castro, estará a la venta en solo 10 días en toda América y en España. Vamos a las noticias. Hoy he leído en el Washington Post un editorial con el que coincido plenamente. Este diario, como ustedes saben, es de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Estoy un poco molesto con Jeff Bezos. Él no se va a enterar, por supuesto, y si se entera no le va a afectar, claro, ¿no? Pero estoy molesto porque se ha gastado una fortuna, casi $100 millones, en hacer un documental perfectamente prescindible sobre la esposa de Trump, la señora Melania. Espero que el documental, que se ha estrenado el pasado viernes en más de 3 cines en todo el mundo, fracase en toda la línea. Y espero que el público se ausente de las salas. Tal vez sea una manera apropiada de protestar contra los abusos miserables del gobierno de Trump. Desde luego, Silvia y yo no iremos a verlo, ni pagaremos un céntimo para verlo después cuando se ofrezca en streaming. Pero a lo que iba, el Washington Post publica hoy un editorial sobre Venezuela. Y dice una cosa ya en el titular y luego en el texto que yo celebro, que aplaudo, y es que Trump y Marco Rubio tienen que usar ahora mismo la influencia poderosa que ejercen sobre la dictadura venezolana para que ésta anuncie con fecha unas elecciones limpias, libres en ese país, unas elecciones presidenciales, para elegir por fin, después de tantos años, a un gobierno nacido de la voluntad popular que pueda, en efecto,
posesionarse, juramentarse y gobernar acatando el mandato moral que reciba del pueblo venezolano. Si Trump y Marco Rubio no obligan, por las buenas o por las malas, a la dictadora Delcy Rodríguez para fijar ya mismo una fecha de esos comicios, entonces ella, por supuesto, no se va a apurar en modo alguno, ¿no? Yo estoy un tanto descorazonado porque el secretario de Energía del gobierno de Trump, el señor Wright, ha dicho que las elecciones serán en 2 años, a principios de 2028. Me parece demasiado lejos. También me decepciona que Rubio diga que las elecciones serán a largo plazo, que Venezuela a largo plazo volverá a ser una democracia. El largo plazo no existe, el largo plazo es una ficción. Lo que existe es aquí y ahora, hay que capturar el momento y hay que presionar a la dictadura venezolana que usurpa el poder, que abusa del poder, para que se fije una fecha. Yo creo que sería perfectamente razonable que las elecciones presidenciales se llevaran a cabo, por decir, en diciembre de este año o en enero del próximo, y no más allá de enero del 2027. ¿Por qué 2 años de espera? Es demasiado. Y es un peligro, porque en esos 2 años de él y su hermano Jorge y todos los malos que los circundan, se van a acomodar y después va a ser difícil sacarlo de ahí. Cuanto más pase el tiempo, más se van a desgastar Trump y Rubio. Quizá Rubio ya no será secretario de Estado, quizá los republicanos ya no tendrán mayoría en el Congreso, todo lo cual va a minar, va a erosionar el poder de influencia que ahora tienen Rubio y Trump sobre Delcy Rodríguez, alias Delcy la Fea, y sobre el hermano mayor de la señora Delcy, el retorcido psiquiatra Jorge Rodríguez. También recoge el Washington Post una declaración de María Corina Machado, según la cual ella, siempre tan digna y tan altiva, ella será presidenta de Venezuela cuando llegue el momento. Espero que el momento sea pronto. Ahora el presidente es Edmundo González Urrutia. Que don Edmundo esté en Madrid no lo inhabilita o descalifica para seguir siendo el presidente constitucional de Venezuela. Ganó contra la trampa de la dictadura, a pesar del fraude de la autocracia bananera de Caracas, con una diferencia de más de 4 millones de votos sobre Maduro. Y está mal que Trump no invite al mundo a la Casa Blanca, está mal que no lo reciba con todos los honores, y está mal que Trump y Rubio no digan que en realidad, en lugar de celebrarse unas elecciones presidenciales limpias a fin de este año, el propio Edmundo debería llegar a Caracas en 3 meses y juramentarse y empezar a gobernar. Pero no es el plan de Trump ni el de Rubio, principalmente porque Trump no tiene apuro por restaurar la libertad y la democracia en Venezuela. ¿Por qué no tiene apuro? Porque a Trump lo que le interesa es el petróleo, es el dinero, es el negocio, y no le interesa tanto la agenda ética, ¿no es cierto? No le interesan tanto los derechos humanos. Anoche, en Washington, D.C., el clima seguía helado, más o menos 20 grados Fahrenheit, muy por debajo del punto de congelación. Ha sido uno de los eneros más fríos en la capital de la nación. Trump dio un discurso pretendidamente humorístico, pero que fracasó en ese empeño. Mucha gente no se reía de sus bromas tontas. En el Club Alfalfa, que reúne a la gente más rica y poderosa de la ciudad y de la nación, desde luego, ¿no? Pero, por ejemplo, hizo una broma que a mí me parece que no es graciosa. Dijo que Canadá va a ser el estado número 51 de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos va a anexionarse Canadá o va a invadir Canadá, o Trump quiere comprar Canadá. Qué disparate, ¿no? Y que Groenlandia va a ser el estado número 52, lo mismo. Trump quiere comprar esa isla helada, territorio histórico de Dinamarca, y que Venezuela va a ser el estado número 53. Ni en broma debería Trump decir estas cosas. ¿Por qué? Porque juegan a favor de la izquierda en Venezuela y en América Latina. Que Trump diga que Venezuela va a ser parte de Estados Unidos, va a ser el estado número 53. Bueno, alguna gente no lo va a tomar como una humorada, como un chascarrillo, ¿no? Alguna gente lo va a interpretar como que Trump en efecto quiere convertir a Venezuela en territorio de Estados Unidos, ¿no? Ahora, quizá muchos venezolanos verían con simpatía esa posibilidad, ¿no?
que Venezuela, como Puerto Rico, sea, digamos, Estado libre asociado de la Unión Americana. Pero yo no, y ni en broma. Los venezolanos, como los canadienses y como los habitantes de Groenlandia, eh, merecen ser libres, ¿no? Son países independientes, soberanos. Lo que tiene que hacer Estados Unidos es promover siempre la causa de la libertad. No hace falta en Canadá ni en Groenlandia, pero hace falta desesperadamente en Venezuela. No es tan importante liberar el negocio petrolero, es más importante liberar a los venezolanos de la dictadura comunista. Ya no tan comunista, ¿no? Empalidece la dictadura comunista. Ahora es una dictadura, digamos, oportunista o acomodaticia, una dictadura que está dispuesta a renunciar al comunismo ortodoxo, como los chinos, como los vietnamitas, de abrazar algunas formas mercenarias de capitalismo para que los espadones se perpetúen en el poder. Lo que quieren Delcy y Jorge Rodríguez es no perder el poder, ¿no? Pero no es gracioso que Trump diga que Venezuela va a ser el estado número 53 de Estados Unidos. No es gracioso y no debería decirlo. Y hace bien, sí, María Corina, recordar que ella quiere ser presidenta de Venezuela y no debería ocultarlo ni disimularlo. La inmensa mayoría de los venezolanos, y yo lo soy de corazón, deseamos eso también, que María Corina algún día pueda ocupar la presidencia constitucional de su país, ¿no? También anuncia el Washington Post que Trump ha autorizado a la India a comprarle petróleo a Venezuela. Supongo que eso será bueno. Y que Marco Rubio está muy contento porque habla día por medio con Delcy Rodríguez y dice que tiene una conversación muy cordial y muy respetuosa con ella. Y que en lo esencial Delcy ha cumplido la agenda que le ha dictado Marco, ¿no? Que es lo esencial, reformar la ley del petróleo para que entren las compañías extranjeras, liberar a todos los presos políticos, faltan muchos todavía, cerrar el helicoide, el centro de torturas, ¿no es cierto? Y sobre todo permitir que regresen los líderes de la oposición. ¿Quiénes son esos líderes de la oposición? Bueno, el presidente en el exilio, González Urrutia, la propia María Corina Machado, nada menos que el Premio Nobel de la Paz, sin medalla porque se la regaló a Trump y no debió hacerlo. Se va a arrepentir el resto de su vida. Trump no es un presidente pacifista. Fíjense cómo ha ensangrentado innecesaria y brutalmente las calles de este país con su odiosa policía migratoria encapuchada que no da la cara. Otros líderes opositores venezolanos que podrían volver son Leopoldo López y Juan Guaidó, y Antonio Ledesma, y Smolansky, David Smolansky, Carlos Vecchio, y por supuesto Julio Borges, y muchos otros, ¿no? Que quizá la memoria ahora me traiciona, y muchos otros. El comisario Simonovic, por supuesto, y muchos heroicos, valerosos defensores de la libertad en ese país, en Venezuela, ¿no? No digamos ya los artistas, también casi todos los principales artistas se han tenido que ir. La otra noche aquí en un restaurante japonés en la isla, en Kasumi, donde se come de maravillas, Silvia y yo nos encontramos con Luis Chatén y con su esposa, que son absolutamente encantadores, unos amigos muy queridos y muy talentosos, ¿no? Luis Chatén es un artista de un talento extraordinario, un talento superior, ¿no? Y es un comediante, pero al mismo tiempo también es un periodista muy agudo, muy perspicaz, muy ocurrente. Luis podría tener perfectamente, debería tener un programa en la televisión venezolana, como muchos otros talentos del arte, de la cultura y del entretenimiento de Venezuela que han tenido que partir al exilio para no rendir su libertad, para no convertirse en súbditos, en siervos, en vasallos, en zombies de la dictadura. Entonces Marco y Trump tienen que presionar a Delcy la Fea, primero para que anuncie una fecha de esas elecciones limpias y libres en Venezuela, y segundo para que abra espacios de libertad en la prensa, en la expresión, en la tele, en las radios, en los periódicos en Venezuela, que la gente ya no tenga miedo de criticar a la dictadura. No puede ser que eh, preso Maduro, caído el dictador Maduro, la gente todavía tenga miedo en Venezuela de criticar a Delcy o a Cabello o a Padrino o a Jorge, ¿no? Pensando si los critico voy preso
o de hacer una broma, de tomarles el pelo, de hacer escarnio de la dictadora. No, si me burlo de ella voy preso. Esto tiene que terminar, ¿no? Y no es que la libertad Delcy se la tiene que regalar al pueblo venezolano, no. La libertad le pertenece al pueblo venezolano. Delcy y los demás zampones que la rodean se han robado las libertades de Venezuela. Celebro las liberaciones hoy de dos venezolanos que también poseen nacionalidad española, el señor Machín, José Luis Machín, de origen canario, y el señor Álvarez, Miguel Álvarez. Ambos pertenecen al partido Primero Justicia. Termino con un apunte sobre el presidente colombiano Petro. Yo pensaba que era un hombre inteligente, creo que me equivoqué. No sé si toma mucho alcohol, me dicen que es muy borrachín, pero yo he conocido alcohólicos muy brillantes en mi familia, que no por tomar un montón de whisky dejaban de ser brillantes, ¿no? O sea que no necesariamente un alcohólico dice chorradas, ¿no? No necesariamente un alcohólico va por el mundo diciendo idioteces. Pero Petro ha dicho una cosa muy estúpida, ¿no? Muy estúpida. Ha dicho que en La Habana se vive mucho mejor que en Miami. ¿Y cómo Petro puede ser tan tonto? ¿O cómo puede estar tan desinformado? Muy bien, él es de izquierda y es nostálgico de Fidel Castro, y él quiere seguir siendo de izquierda, y seguro que recuerda con orgullo los tiempos en que era un guerrillero comunista. Bueno, pero ¿cómo puede decir que los cubanos en La Habana viven mejor que quienes vivimos aquí en Miami? Está muy mal informado o es muy tonto. O lleva puestas unas ojerizas que le impiden ver con nitidez la realidad. En La Habana, no solo la gente no es libre, la gente no puede comer 3 veces al día. La gente no tiene luz eléctrica. En La Habana ya no hay petróleo, no hay gasolina, no hay luz eléctrica. En La Habana hay apagones que duran días. La ciudad está tan vieja y está en ruinas que se cae a pedazos. No circula el transporte público porque no hay gasolina, no circulan los taxis, no circulan los coches en general, no hay transporte público, no circulan los camiones de basura. He visto fotos recientes de La Habana, las calles están convertidas en montañas de basura. Y Petro dice que en La Habana la gente vive bien. ¿Cómo puede decir semejante idiotez? En La Habana la gente no vive bien, no es libre por una parte y tampoco tiene una mínima calidad de vida, un mínimo bienestar, por el amor de Dios. Todo el que puede se va o se ha ido ya, ¿no es cierto? Y se queda la gente mayor que ya no puede irse y pasa penurias y sufrimientos inenarrables. Ustedes se imaginarán lo que será vivir en La Habana con una montaña de basura fuera de tu casa, la pestilencia, el aire caliente y al mismo tiempo envenenado, hediondo, irrespirable. Y no puede uno movilizarse en transporte público, y no puede uno comer 3 veces al día, pasar hambre y sentirse prisionero, ¿no? Rehén de esa dictadura comunista. Por otro lado, se ve que Petro no conoce Miami, joder. Miami es una de las mejores ciudades del mundo. Dice que acá se vive mal, que acá se vive mucho peor que en La Habana. Se ve que no conoce Miami. Dice, no, es que Miami no tiene historia. Bueno, sí, es una ciudad relativamente moderna, ¿no? Es verdad, ¿no? Es verdad que bueno, hace un siglo, en 1926, aquí se llegaba, si acaso, solamente por ferrocarril desde Palm Beach, ¿no? Si acaso. Y esto era básicamente un pantano, una jungla, ¿no? No había muchos humanos jugándose la vida en Miami. Sí, es una ciudad que tiene menos de un siglo de existencia, pero ahora es una ciudad fascinante, es una ciudad deslumbrante y es la ciudad a la que mucha gente viene a vivir, buscando precisamente el buen clima, la libertad insolente, el crisol de nacionalidades, el progreso, la modernidad, ¿no? Yo elegí Miami hace más de 30 años, no me arrepiento, fue una de las mejores decisiones de mi vida.
casi no hay frío. Bueno, ahora han llegado 3, 4 días frío, una semana fría al año, casi no hay frío. Y luego todos o casi todos somos inmigrantes. Los que han nacido en Miami son ínfima minoría. Hemos venido de todas partes y hemos venido soñando con ser libres. Y hemos venido dejando atrás países más o menos atroces, ¿no? Y estoy bastante seguro cuando le digo al presidente colombiano Petro, señor Petro, usted está equivocado. Aquí en Miami se vive muy bien y se vive mucho, pero mucho mejor que en La Habana. Y luego dice que Miami va a desaparecer, amor. Petro profetiza que Miami va a desaparecer. Yo no sé, eso es lo que él desea seguramente, ¿no? Que suban los mares y que se traigan a Miami o a ciertas áreas costeras de la ciudad. Lo que yo sospecho, querido señor Petro, es que usted y yo vamos a desaparecer mucho antes de que desaparezca Miami. Seguimos.